Compañeros, buenas noches para todos. Hola, profe. Buenas Hola, noches. profe, buenas noches. Hola, profe. Profe, le informo de que Santiago todavía no puede empezar la clase porque se encuentra todavía en el trabajo. ¿Listo, Santiago? ¿Qué? Entero. Listo, ahorita lo miramos. Bueno, compañeros, bienvenidos a nuestra quinta sesión de Fundamentos de Administración. Para hoy tenemos dos tareitas de teorías administrativas, las vamos a trabajar ahorita al inicio. Luego vamos a ver del módulo, tema de organización y empresa, que también está para hoy. Y por último, vamos a hacer el primer parcial, que también está preparado Profe, es para hoy. Restrepo, qué pena, me equivoqué ahí. El Restrepo, sino que Santo Tranquila, Santiago. no te preocupes, ahorita lo miramos. Gracias. Bueno, muchachos, pero primero, como es costumbre, ustedes saben, les doy el espacio para la participación. Los temas que les haya llamado la atención durante la semana los escucho, muchachos, que quieran compartir con el grupo. Bueno, si no hay ningún tema de participación, entonces pasamos a registrar la asistencia. Miguel Ángel Betancourt. Miguel Ángel Betancourt. Linda Stephanie. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches.
Jorber. Presente. Ángela María. Presente, profe. Lady Joana. Yo, profe, presente. Alba Rocío. Alba Rocío Cuestas. Dayana. Presente, profe. Carolina Correa. Presente. Profe, y contestó Rocío en el chat de... Correcto. Carolina Hurtado. Presente. Paisuri. Paisuri Marín. Santiago Mejía. Presente. Sara Michel Merino. Presente, profe. Brian Steven. Aquí estoy, profe. Valentina Perdomo. Presente, profe. Santiago Quintero. Presente. Santiago Restrepo. Profe, presente. Compañerita Ana María, yo digo, Girly Fernanda. presente, profe. Bernardo Suárez. Presente, profe. Sandra Viviana Vargas. Sandra Viviana Vargas. Betinei Vargas. Presente, profe. Gisela. Gisela Velázquez. Bueno, muchachos, muchas gracias. Vamos a empezar entonces. Profe, a mí no me llamó y es que a mí se me cayó el internet, qué pena interrumpirle. Paisuri, yo sí te llamé. Espérate, verás. Sí, sí me llamas, pero es que a mí en un momento que se me cayó el internet y me tocó salirme de la sala y volver a entrar. Listo, Paisuri. Bueno, profe, gracias. Es que, mire, Bueno, para que no me manden los trabajos al correo, yo les voy a habilitar en este momentico un ratico más para que los envíen. Listo.
Listo, profe, gracias. Listo, muchachos, ya quedó hasta las 10:30 para que puedan subir los trabajos, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, vamos a trabajar en todas las tareitas que teníamos de las investigaciones. La primera es sobre el empowerment. Ahí lo vemos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Vamos a hablar entonces un poquito sobre el empowerment. ¿Quién de la investigación que realizó esta semana sobre este tema, es una teoría, una herramienta, podría llamarse administrativa, me puede contar qué es el empowerment? Profe, ¿puedo yo? Profe, dice que es un crecimiento del cuerpo, mente y alma y se refiere a la serie de procesos por los cuales se aumenta la participación de los individuos y las comunidades, que generalmente se encuentran en una posición minoritaria o de desigualdad en temáticas tales como política, diario vivir y economía, para así impulsar cambios beneficiosos para el grupo y sus actuales situaciones de vida. Profe, yo tengo otra cosa. Profe, yo también tengo otra cosa. Listo, no Profe, hay yo también quisiera problema. aportar un pitico. Listo, vamos en orden Sí. entonces. ¿Quién me habla primero? Sara. Yo, Listo, Fernanda. pues. Pues Sara. Sí, fui yo. Ni modo de decir que de las damas primero, porque... No, pero yo estaba primero, vea, profe. Lo que yo Dale, entendí pues. es que el empowerment es una herramienta, una técnica que desarrollaron las personas que trabajan en el ámbito de recursos humanos para que los trabajadores pudieran delegar o tuvieran como el poder o la responsabilidad y pues para tomar decisiones sin necesidad de la aprobación de los superiores o de los dueños de la empresa y pues así como generar un poquito más de compromiso y que tengan como voz y voto a la hora de realizar su trabajo. Excelente, muy bien. Bueno, digo yo, es prácticamente lo mismo, pero en diferentes palabras. Eh, es una estrategia de gestión empresarial que consiste en pues en facultar a los trabajadores para ejercer mayor autonomía y poder en la toma de decisiones.
al fin de optimizar el rendimiento de la empresa. También permite que el trabajador pueda resolver tareas y problemas sin necesidad de encontrar premios burocráticos. Y esto pues también a su vez hace que el trabajador desarrolle mayor participación y autonomía. Excelente, muy bien. Profe, aportando pues un poco lo que dijeron las compañeras, pues en general nosotros conocemos el método piramidal, que consiste en que en los altos cargos pues siempre dan órdenes a los subordinados. Y el empowerment pues lo que consiste es como fomentar a los empleados y al equipo de trabajo que se le ofrezca un poco más de autoridad y capacidad de decisión, fomentando la productividad y motivándolos a ser un poco más comprometidos con su labor. Y eso también pues ofrece muchos beneficios, profe, pues aumenta la autoestima de los trabajadores, pues ellos sí se sienten un poco más reconocidos y considerados. También se desarrollan las habilidades, las destrezas y eso beneficia a la compañía. Se ahorra tiempo porque al momento pues de ellos esperar que tomen pues la decisión los subordinados, pues sus superiores, ellos ahorran el tiempo porque pues tienen la autoridad de hacerlo y son más eficientes y productivos. Y pues para aplicar el método del empowerment, profe, las empresas tienen que tener pues en cuenta primero que tienen que delegar la autoridad y la responsabilidad y que tienen que confiar en su equipo laboral. Pues ellos saben que es importante tener motivado pues a su grupo de trabajo. Y por allá una señora que se llama Martha Hems dice que una persona no renuncia si está constantemente motivado. Excelente, muy bien. ¿Qué otra cosa? Ya, profe. Bueno, listo, muchachos. Todo lo que han dicho es cierto con base en el empowerment. El empowerment es una herramienta que es muy efectiva. Hoy en día la utilizan empresas muy importantes para generar mayor productividad, mayor autonomía en sus empleados, entregándoles algún tipo de poder, algún tipo de autonomía, valga la redundancia, en sus labores diarias. Porque alguien comentaba ahorita que rompe con el esquema burocrático. Recordemos que el esquema burocrático es el gobierno del escritorio, es la papelería, es la tramitología, es la organización vertical. En este caso, digamos, se trata de romper con esos esquemas y tratar de establecer unos esquemas más participativos para que las personas puedan tomar decisiones y puedan participar de manera decidida en el desarrollo de las actividades de la empresa como tal, sin necesidad de estar pidiendo autorización allí, no, que eso pueda fluir de una manera más idónea. De eso se trata el empowerment. Hablaba, es que no recuerdo en este momento el nombre del autor, eso es el autor del libro que se llama Empoderamiento, Carl, bueno, no recuerdo el apellido, y entonces él contaba una historia, y la cuenta al inicio del libro. Y dice lo siguiente, dice que él estaba un día estaba en Toronto, cubriendo allá pues unas actividades laborales, y resulta que salió del centro de Toronto y cogió un taxi, abordó un taxi y fue para el aeropuerto, porque ya tenía que abordar su vuelo de vuelta. Pero cuando llegó al aeropuerto, pues con el tiempo para esperar allí para el vuelo, la anticipación con la que uno tiene que llegar, se dio cuenta que había dejado el portafolio en el hotel, en el centro. Entonces él le comentó a la niña de la aerolínea, le contó su problema, le dijo que le ha pasado esto y qué tal. Y esa niña, autónomamente, cogió un teléfono y llamó a la oficina más cercana que tenían en el centro ellos del hotel, hizo que alguien fuera al hotel y le despachara desde allá el portafolio al aeropuerto. Al señor le llegó a tiempo su portafolio y pudo abordar su viaje sin problema. Y a partir de esa experiencia, o sea, a partir de eso que él observó allí, de esa capacidad que tuvo esa niña de solucionarle un problema a un cliente sin necesidad de hacer nada más, sin necesidad de pedir permiso, de hacerlo de tal, tenía la voluntad, entonces lo hizo y le facilitó a él, le solucionó ese problema que tenía. A partir de eso, este señor construye toda una teoría con base en el empoderamiento, en el empowerment, que eso traduce en empoderamiento,
Y se crea pues este libro y se crea toda esta teoría del empowerment como tal. ¿Qué es el empowerment? Por definición, nosotros podríamos decir que ese empowerment es dar o conceder poder, facultar, habilitar, capacitar, autorizar, dar poder de, potenciar, permitir, empoderar, otorgar el derecho o la facultad de conferir poderes a los empleados, potenciar, empoderar o apoderar. Se trata de entregarle a esa persona que está en el front office, que está, ustedes saben que nosotros tenemos en las estructuras piramidales, bueno, en cualquier estructura de una empresa tenemos un nivel estratégico, un nivel táctico y un nivel operativo. El nivel estratégico habla pues de las, digamos, de las visiones de largo plazo, de las, discúlpenme un segundito por favor. Qué pena, muchachos. Entonces, digamos, conceder esos permisos, digámoslo así, a esas personas para que lo hagan sin necesidad de, entonces hablábamos del nivel estratégico, táctico y operativo. El nivel estratégico, pues bueno, las decisiones del nivel estratégico pues serán difícil concedérselas o empoderar, digamos, a otra persona, pues porque allí está el staff, está la dirección general, está la presidencia y son los lineamientos, digamos, que tiene la empresa en el largo plazo. Pero en el nivel táctico, que es el que hace las cosas, el que determina cómo se va a desarrollar esa estrategia, y en el nivel operativo sí es válido al conceder ese empoderamiento para que estas personas logren desarrollar las actividades de manera más fluida, o sea, de manera más fácil, sin necesidad de estar pidiendo a toda hora autorizaciones. De eso se trata básicamente el empowerment. Otra definición nos dice que significa crear un ambiente en el cual los empleados y todos los niveles sientan que ellos tienen una real influencia sobre los estándares de calidad, servicio y eficiencia del negocio dentro de sus áreas de responsabilidad. Eso es importantísimo. El empoderamiento trata, digamos, es un tema cultural, básicamente, es una cultura que adopta una empresa y en donde entonces crea un ambiente en el cual esos empleados y todos los niveles sientan que participan dentro del negocio, es decir, que son parte de él. Es difícil a veces lograr esto, pero pues hay empresas en las que las personas simplemente trabajan, hacen unas labores, hacen unas actividades diarias, pero en últimas no participan, o sea, en últimas no tienen conciencia de lo que están aportando a ese gran trabajo de la organización como tal. Entonces aquí se trata de como involucrarlos en el servicio, involucrarlos en la tarea, en la eficiencia, para que ellos logren tomar esas decisiones acertadas. En manejo de personal se dice que si yo soy el líder, entonces si yo doy una orden, es decir, lo expresamos así, si tú me obligas, yo lo hago, sí, porque el jefe es el jefe y es el que obliga, el que manda. Si tú me lo pides, yo te colaboro, pero si tú me involucras en el trabajo, yo me comprometo, ¿sí? Entonces, se trata de tener personas comprometidas porque están, digamos, están dentro y sienten que su trabajo todos los días aporta a la gran tarea de la organización como tal. Eso es
como lo que define el empowerment. ¿Qué significa? Es una nueva filosofía. Lo que es el empowerment como tal es una filosofía. No es un cambio de procesos, no es un cambio, digamos, estructural de la empresa, no es un cambio en el esquema piramidal. No, simplemente es una filosofía de trabajo que se asocia, digamos, o se toma dentro de la empresa. Implica cambio de actitud y de identificación con lo que se hace. En esto es importantísimo la actitud con C, es decir, el querer hacer las cosas de la manera que el cambio lo pide. Es un entendimiento interno entre usted y la gente con la que trabaja y supone una serie de cambios de mentalidad. Básicamente es mentalidad porque estamos hablando de filosofía. No estamos hablando de cambiar la manera de hacer las cosas, no. Estamos cambiando la manera como yo puedo afrontar la situación y dar una solución diferente y dar una solución rápida. Las relaciones en el trabajo con Empowerment comparten el poder, la responsabilidad, la comunicación, las expectativas y recompensas diferentes de la organización piramidal. En la parte de, bueno, en esto, digamos, compartir el poder ha sido, digamos, históricamente pensado que cuando yo desarrollo una labor de empowerment, yo estoy cediendo el poder, o sea, estoy cediendo la autoridad. Y eso no es verdad. Lo que yo estoy haciendo es logrando que esa persona sea más autónoma, pero realmente yo no estoy perdiendo la autoridad. La responsabilidad es importante porque en una organización lineal la responsabilidad es solo del jefe, ¿sí? En este caso la responsabilidad pues viene siendo de todos. Obviamente entendiendo que a cada uno se le da una responsabilidad, pero también se le da una confianza para que haga el trabajo y también se le da el permiso para cometer errores. Es decir, le dice, mire, puede hacer este trabajo y tal, tranquilo, lo va a hacer bien, puede cometer errores y los podemos solucionar. La comunicación obviamente es importantísima. Digamos que en una empresa grande, una de las actividades más difíciles es bajar la información. Y cuando yo hablo de bajar la información, hablo de que el front office, o sea, las personas que están al frente del cañón, digámoslo así, tengan las mismas convicciones que tienen los jefes. Es decir, sepan exactamente a qué nos dedicamos, qué hace la empresa, cuál es el producto, qué es lo que nosotros vendemos, qué soluciones son las que damos a los clientes. Y eso es difícil porque muchas veces pasa en las empresas grandes que cuando yo le pregunto al CEO de la empresa, al presidente, cuál es la estrategia en 5 años de la empresa, pues lo tenga muy claro, pero también es muy fácil que cuando le pregunte a una persona del front office o del nivel táctico, pues no lo tenga muy claro, ¿cierto? Tal vez ya la información ya no sea muy clara. Y por último, expectativas y recompensas diferentes de la organización piramidal. Dos conceptos erróneos del empowerment. No significa dejar el poder, lo que les comentaba ahorita. El empowerment no significa delegar el poder, no es delegar el poder. O sea, el poder lo tiene que seguir ejerciendo esa persona que lo tiene. Lo que pasa es que facilita el trabajo. No es disminuir su nivel de responsabilidad. A pesar de que yo entregue en empowerment muchas de las actividades que realice la empresa, yo como líder de la empresa sigo siendo el responsable de lo que pase en la empresa y yo no puedo delegar esa responsabilidad. La puedo delegar en la manera en que ellos me colaboren haciendo algunas labores, ¿cierto? Pero yo no puedo delegar la responsabilidad. Siempre un buen líder asume la responsabilidad. Cuando las cosas van mal, cuando no salen bien, el líder tiene que salir a decir, la responsabilidad es mía, ¿sí? Y yo asumo esa responsabilidad y tomo las correcciones. El empowerment significa canalizar las energías para el logro de las metas organizacionales como tal. Enfoque estratégico, miren esta parte. Un enfoque de este tipo podría esquematizarse en un triángulo que tenga en sus vértices la estrategia que ayude a todos los empleados a comprender el concepto de valor para el cliente y cómo lograrlo. La gente, que debe mostrar espíritu de servicio, además del conocimiento y las capacidades para brindarlo, y los sistemas que ayuden a los empleados a crear y brindar valor. Entonces, se soporta este enfoque estratégico del empowerment en tres pilares. Lo primero, la estrategia como tal, es decir,
es definir qué es lo que hacemos, qué es lo que vendemos, cuáles son las soluciones que nosotros entregamos, cuál es el valor agregado. Lo segundo es tener la gente motivada para que haga las cosas, pero eso no basta, ¿cierto? Tener una estrategia y una gente comprometida pues no basta porque faltarán los sistemas, y los sistemas son como las herramientas que les vamos a brindar a estas personas pues para que hagan bien su trabajo. Entonces se soporta en estrategia, gente y sistemas. Las ventajas del empowerment. Es la base de la cultura organizacional. Generar cultura organizacional no es sencillo, ya les comentaba ahorita, es decir, hacer que la gente crea en la empresa, crea en el producto, crea en lo que hacemos, sepa exactamente qué es lo que nosotros vendemos, cuáles son las ventajas de nuestro producto como tal, cuáles son las soluciones que nosotros vendemos. Eso no es fácil, eso se hace a través del tiempo, con muchos trabajos de cultura. Incrementa la competitividad, sí, claro, porque un empleado con empowerment pues es mucho más competitivo. Y también incrementa la rentabilidad al mejorar el valor de contribución del personal de la organización como tal. Dentro de la creación de un nuevo ambiente de trabajo, se caracteriza por promover la innovación y creatividad. Y esta parte es importantísima, la parte del empowerment, y en cualquier otra, no solo en el empowerment, muchachos, sino en cualquier otra estrategia que ustedes vayan a implementar. Mañana cuando tengan sus empresas, o si las tienen hoy, cuando sean líderes de un grupo en una empresa, cuando sean líderes de una empresa, la innovación y la creatividad vale por el reconocimiento que yo le haga a esa persona que está haciendo esa labor. Es decir, yo tengo que escuchar a la persona y escuchar sus ideas. Es decir, venga, yo tengo esta idea de cómo podemos mejorar este proceso, cómo podemos mejorar este producto, y entonces tenemos que escucharla y reconocerle eso. Si no lo hacemos, pues obviamente lo único que vamos a lograr es que esa persona pues jamás se vuelva a motivar a ser creativa o a ser innovadora. También mejorar constantemente la calidad de trabajo, ampliar las habilidades y tareas que se utilizan en el puesto, tener más control sobre las decisiones acerca del trabajo, es importante, de eso se trata, tener más control sobre esas decisiones acerca de esta área que yo manejo. La satisfacción del cliente y la orientación al mercado, pues bueno, siempre voy a decir, y me van a escuchar, que las decisiones que tomen las empresas, cualquier tipo que sea, por pequeña que sea, esas decisiones deberán estar orientadas hacia el cliente y hacia el mercado, no hacia el interior. ¿Por qué? Porque hoy en día ustedes saben que el que gobierna el negocio es el cliente, ya no es el dueño del negocio, el cliente es el que decide cómo compra, cuándo, cada cuánto, a qué precio, qué le gusta, qué color le gusta, cuál es su satisfacción, cuál es su experiencia. Entonces yo tengo que trabajar con base en eso, yo tengo que trabajar un trabajo tal vez basado en una palabra que se llama, seguramente todas la conocemos, la empatía, y la empatía es simplemente tener la capacidad de ponernos en los zapatos del otro. Y lo tenemos que mirar desde afuera hacia adentro para poder hacer una buena labor de satisfacción del cliente y orientación al mercado. Porque ¿qué le pasa al cliente moderno? El cliente moderno ya no se queja. ¿Qué hace el cliente moderno? No vuelve, profe. Sí, el cliente moderno se va y no dice nada. Sí, cuando usted menos piensa no lo volvió a ver. Sí, resulta que consiguió otro proveedor y le gustó más y se fue. Y ese ni siquiera viene a dejarle una notica en el buzón de sugerencias a decir por qué se fue. No, ni siquiera toma de trabajo. Él simplemente se va y ya. Entonces, por eso esas decisiones se toman con base en el mercado como tal. Bueno, ¿cómo son los entornos empresariales? Las organizaciones necesitan de empleados que puedan desplegar su iniciativa y creatividad, pero para desplegar esta iniciativa y creatividad, ya se los dije ahorita, necesitamos que estas personas sean reconocidas, es decir, que se les valore, ojalá se les pueda incentivar, ojalá se les pueda pagar por cada iniciativa creativa que tengan, encontrar soluciones a problemas, es decir, dentro de su misma área. Qué bueno fuera que yo soy el jefe y el empleado, mi subalterno, me diga, mire jefe, aquí se presenta un problema, pero también creo que esta es la solución. Eso sería ideal. La toma de decisiones, el compartir responsabilidades, obtener reconocimiento por resultados alcanzados. Eso es importantísimo, los reconocimientos por los resultados alcanzados. O sea que nosotros trabajamos por
el reconocimiento. Hay algunos que les gusta el reconocimiento en dinero, eso es muy importante, pero hay otras personas que les gusta más el reconocimiento en palmaditas en la espalda, ¿sí? En ser importantes, en estar dentro de un grupo. Bueno, eso hay una teoría completa sobre eso que se llama la teoría del liderazgo situacional, que habla sobre cómo diferentes cosas pueden motivar a diferentes personas para que hagan diferentes actividades. Bueno, la actitud de los empleados. Cuando los empleados trabajan con empowerment o trabajan sin empowerment. Cuando un empleado trabaja sin empowerment, o sea, la empresa no lo ha instaurado, él solamente espera órdenes. Él espera a que le digan qué hacer y él lo hace y no tiene ningún problema. Y eso no es malo. Las empresas trabajan así y tal. Pedro está allí. Le dice, venga, Pedro, tiene que hacer 20 cajas hoy. Listo, Pedro arranca y las hace. Con Empowerment, él toma la iniciativa. Es decir, él va y pregunta qué tengo que hacer. Sin Empowerment, hacer las cosas correctamente, y con Empowerment, hacer lo que corresponde. Digamos, tal vez hacer un poquito más de lo que corresponde. Sin Empowerment se castiga el error, y con Empowerment se aprende del error. Esto parte, digamos, de una filosofía que se llama el coaching, que es atacar el caso, el hecho, el error, y no a la persona. Es decir, no se castiga a la persona porque cometió un error, se aprende del error. Lo primero que tenemos que hacer cuando hay una falla, un error cometido y tal, es buscar la solución antes que buscar el culpable. Lo primero que debemos hacer es, venga, pasó esto, se dañó esto, listo, vamos a ver cómo lo arreglamos y después miramos a ver qué hacemos con la persona que cometió el error, y seguramente nos vamos a sentar con él y le vamos a preguntar, hombre, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber salido mal? ¿Por qué se presentó esto y tal? Sin Empowerment hay un pensamiento reactivo, y con Empowerment un pensamiento creativo. El contenido sin Empowerment es contenido solamente, y con Empowerment es proceso más contenido, todo completo. Sin Empowerment hablamos de cantidad, con Empowerment hablamos de cantidad más calidad, o sea, le adicionamos el tema de calidad al trabajo. Sin Empowerment tenemos un jefe responsable, es decir, una persona que es la cabeza y que está responsable de todo. Y con Empowerment todos somos responsables de la tarea, ¿cierto? En la medida en la medida de las posibilidades, cada uno puede ser responsable, siempre y cuando se le haya dado, digamos, esa confianza, ese permiso para cometer ese error como tal, para fallar. Sin Empowerment siempre se busca el culpable, y con Empowerment se resuelve el problema, lo que les comentaba ahorita. El Empowerment busca la solución antes que el culpable, y es toda una cultura de manejo de recursos y de administración. Las diferencias entre las estructuras empresariales, según los factores. La toma de decisiones es piramidal en la alta dirección, y en la circular, la piramidal sería la normal, la circular sería la con Empowerment, con Empowerment sería el equipo de trabajo. La responsabilidad por el trabajo en la piramidal es personal, en la circular es conjunta. Las comunicaciones en la piramidal son descendentes, es decir, solamente recibimos información de la parte directiva, ellos nos dicen y nos comunican qué hacer. Y en la circular es multidireccional. Atención a la gente, atención de la gente, la piramidal es hacia niveles superiores, y la circular es siempre hacia el cliente, lo que les comentaba ahorita. Aquí en la piramidal yo estoy pensando en el interior, es decir, en tomar decisiones que me arreglen problemas internos, pero en la circular yo tengo que tomar decisiones de cara al cliente, porque es el mercado el que me va a mantener allí vivo. No, yo puedo hacer muchas cosas al interior y puedo mejorar los procesos y puedo tener la casa muy bonita y tal, pero a mí no me interesa que la casa esté tan bonita si no vienen clientes. Lo que me interesa es que lleguen clientes a comprar. La cadena jerárquica, la piramidal es vertical y la circular es horizontal. Y los cambios en la piramidal son pocos y lentos, y en la circular son permanentes. ¿Cómo crear una empresa? Muchachos, preguntas hasta acá. Aportes. No, profe, todo ha estado claro.
Bueno, ¿cómo crear una empresa con empowerment? Se necesitan puestos ideados para que el empleado tenga sentido de posesión y de responsabilidad. Habrá algunos tipos de empresas en los que sea un poquito difícil crear una empresa, una cultura de empowerment. ¿Por qué? Porque hay empresas que son muy normatizadas. Verbo y Gracia, por ejemplo, el sector financiero es demasiado normatizado. Cuando uno trabaja en un banco, yo no sé si alguien aquí trabaja en un banco. Profe, yo, ¿En qué banco trabajas tú? Banco de Bogotá. Bueno, tú ves que en un banco hay un manual para cuentas de ahorro, hay un manual para cuentas corrientes, hay un manual para divisas, hay un manual para eso, para procedimientos, para todo, ¿cierto? Mejor dicho, yo creo que solo faltaría como el manual para ir al baño. Y obviamente pues estas empresas lo tienen que hacer así pues porque son demasiado vigiladas, son unas empresas que son muy vigiladas y tienen que tener una estructura, digamos, muy rígida. Entonces, digamos que crear una cultura de empoderamiento en una empresa de estas, pues no será tan fácil como en otra, por ejemplo, comercial. Sin embargo, pues habrá cosas que se puedan hacer. Pero vuelvo y les repito, hay empresas como estas, como las entidades financieras, que pues obviamente por su naturaleza tienen que mantener, digamos, un esquema legal o un esquema bien delimitado para todos los procedimientos que tienen que hacer. Y eso está bien, eso es válido. Equipos de trabajo organizados, entrenamiento en habilidades interpersonales para resolver problemas y desarrollar liderazgo. Es importantísimo desarrollar el liderazgo. ¿Qué es el liderazgo, muchachos? Profe, liderazgo es saber guiar al equipo. Sí, el liderazgo es hacer que la gente lo siga a usted. ¿Sí? Lo siga. ¿Por qué? Porque usted conoce, porque usted los trata bien, porque usted es empático, porque usted es retroalimentado. Hay muchos tipos de liderazgo, ¿cierto? Lo dice la teoría burocrática, que ya la trabajamos en una de las exposiciones. Como hay un liderazgo que viene del poder como tal, es decir, simplemente del cargo. Yo soy el jefe y todo el mundo me tiene que hacer caso porque yo soy el jefe. Pero hay un liderazgo muy importante que es carismático. La gente sigue a la persona que tiene carisma y también sigue a la persona que conoce mucho. En todas las empresas se da que uno tiene algún problema, entonces uno va donde Rodríguez, ¿cierto? Y ¿cómo hago esto? Le pregunta a Rodríguez. Rodríguez, Entonces Rodríguez colabora con eso. Entonces Rodríguez desarrolla un cierto liderazgo, ¿cierto? Así no lo tenga, así no sea el jefe, pero desarrolla liderazgo. El liderazgo es hacer que las personas vayan tras de uno, ¿cierto? Dicen por ahí que la motivación es el arte de dominar el querer ajeno. La motivación es hacer que las personas hagan lo que yo quiero, pero no estamos hablando de manipulación, sí, sino que estamos hablando de alguna manera hacer que ellas se comprometan conmigo, ¿sí? En la tarea como tal. Eso es desarrollar liderazgo. Sobre eso, pues hay toda una teoría plasmada de muchos psicólogos que han trabajado el tema. La pirámide del poder se basa, digamos, el empowerment sobre tres pilares importantes: la confianza, el respeto y el permiso para fallar. La confianza que yo le entrego a esa persona que está en esa labor como tal, el respeto que yo le tengo, que le ofrezco como tal, y el permiso para fallar. O sea, yo le doy permiso, yo le digo, mire, mejor dicho, de la siguiente manera, si yo le delego una tarea a una persona, pero no le doy permiso para fallar, seguramente no la hace, ¿sí? O no la hace bien. ¿Por qué? Pues porque él sabe que si falla, pues le van a caer encima, ¿cierto? Permiso para fallar es acompañarlo en la falla, decirle, venga, Alberto, ¿qué le pasó? Cuénteme cuál fue la situación puntual, cómo lo podemos mejorar y tal. Y para eso hay que definir responsabilidad como tal, delegar autoridad, definir estándares de desempeño,
entrenamiento y desarrollo, brindar información y conocimiento, brindar retroalimentación y reconocimiento. Información y entrenamiento importante, claro, yo no le puedo delegar a alguien algo que no sepa hacer, tengo que estar seguro de que lo sabe hacer muy bien para yo poderle delegar. Cuando uno maneja grupos grandes, digamos, de subalternos, pues, hombre, ojalá todos fueran buenos, no, porque no hay malos, ojalá todos fueran cumplidores y tal, no, pero pues no se da muchas veces, todos tenemos un performance diferente, todos tenemos una manera diferente de hacer el trabajo, todos tenemos una manera diferente de aprender, un diferente, digamos, una diferente manera de captar los conceptos, y eso yo lo tengo que tener en cuenta en liderazgo y en el empowerment. Entonces, brindar esa información es importante, el conocimiento, el desarrollo y sobre todo la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? La retroalimentación hablas un poquitico sobre algo que les comenté ahorita que se llama el coaching, y es lo siguiente, es cuando una persona comete un error o no cumple algo con lo que algo que se le encomendó, yo lo retroalimento, pero cuando yo lo retroalimento yo me voy sobre el hecho como tal y no sobre la persona. Recuerden, cuando estábamos chiquitos, ya hoy en día no se ve mucho, pero en mi casa se veía mucho, una cosa que se llama la cantaleta. ¿Sí se acuerdan de la cantaleta? Claro, aún. Obvio todavía. Sí, entonces yo, por ejemplo, yo decía en la casa, y pues mi mamá no me quería mucho por eso, porque yo le decía, ya usted es capaz de matar un marrano a cantaleta y una gallina a consejos, porque era una manera de apoyar a la persona, o sea, es decir, es que usted nunca, es que usted siempre, es que con usted no se puede, es que usted es desordenado, es que usted es esto, usted es mal estudiante y tal, y resulta que las palabras tienen un poder sobre la mente impresionante. Si yo le digo a mi hija todos los días que ella es mala, que ella es mala, que ella es mala, ¿qué va a resultar? Pues ella se va a volver mala, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso le va a calar en la cabeza. Esa retroalimentación entonces yo la hago sobre el hecho. Yo llamo a Pedro. Pedro tenía, por ejemplo, una meta hablemos del tema del banco. Pedro tenía una meta de colocar 20 tarjetas de crédito en el mes y no lo logró. Le faltaron 7. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me siento con Pedro y le digo, venga, Pedro, vamos a hablar de eso, de la situación puntual en la que usted no logró, digamos, lo que se le había solicitado. Primero cuénteme cómo se siente, luego cuénteme qué pasó, o sea, cuál fue la razón por la que no se dio, y ahora cuénteme qué estrategia usted va a diseñar para que este siguiente mes eso no vuelva a ocurrir. Pero yo no le estoy diciendo, Pedro, usted es malo, Pedro, usted es muy mal vendedor, Pedro, usted no hizo, no, yo le estoy dejando a Pedro a que me diga, a que él me explique. Sí, eso es retroalimentación equilibrada. Y eso es muy importante en el tema del empowerment. ¿Sí es claro eso, muchachos? Sí, profe. Yo, por ejemplo, yo tengo una certificación en coaching de una empresa mexicana que se llama Service Gallery, es coaching comercial, no es ontológico, solamente es comercial. Pero lo utilicé para muchas cosas y lo utilicé desde hace muchos años para la educación de mi hija. Y yo la trato a ella con base en el coaching. Y nunca he tenido problema con ella, o sea, nunca he tenido que levantarle la voz, ni repetirle una orden, ni mucho menos. Porque la retroalimentación es poderosísima. Alguna vez, ojalá tuviéramos la oportunidad de hablar de eso, porque, digamos, es una herramienta que le sirve a uno para la vida comercial, laboral, personal, para lo que uno quiera, ¿sí? Esa manera de retroalimentar y de lograr mejores resultados. Bueno, características, mejoras en la calidad de trabajo, ampliación de las habilidades y tareas que se utilizan en un puesto, incentiva la innovación y la creatividad, vuelvo y repito siempre y cuando se reconozcan, más control propio sobre las decisiones acerca del trabajo, se ejecutan tareas enteras en vez de partes de tareas, búsqueda de la satisfacción del cliente y la orientación al mercado, que es lo último que perseguimos siempre, la orientación al mercado. Todo lo que hacemos al interior de la organización tiene que estar
orientado al mercado. No se les olvide eso, muchachos. Por pequeño que sea su negocio, su emprendimiento, por pequeña que sea su empresa, por pequeño que sea su área que mañana manejen, lo importante es que tenga una buena orientación al cliente, al mercado, porque el mercado hoy en día es el que gobierna los negocios, ya no somos nosotros. Ya nosotros no decidimos, como decíamos antes, es que yo quiero quedarme con los mejores clientes. No, los mejores clientes son los que deciden con quién se quedan. Bueno, el clima del empowerment, podríamos hablar de participación, claridad en el propósito de la empresa, eso es importante, lo que les hablaba ahorita de comunicación, digamos, de bajar los lineamientos de la empresa como tal, la justicia, la moral, la comunicación, el reconocimiento, el trabajo en equipo y el ambiente sano. Todo eso forma parte del empoderamiento. Ahora vamos a ver unos ejemplitos de empresas un poquito grandes que manejan empoderamiento. Por ejemplo, Google trabaja con un esquema de empoderamiento. Por ejemplo, Pixar también. Facebook. Disney. McDonald's. Apple. FedEx. Dell. Bimbo. Estas son empresas grandes multinacionales que trabajan esquemas de empoderamiento, o sea que no es una teoría cualquiera, es una teoría que utilizan, una herramienta que utilizan grandes empresas para generar mejores desempeños. Bueno, dentro de las 10 reglas de oro para aplicar el empoderamiento, lo primero es la claridad en las tareas y responsabilidades, eso es claro, es decir, cada uno tiene que tener clarito qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que yo espero que haga, pues para poder hacerle la retroalimentación. Especifique claramente a los miembros de su equipo cuáles son sus tareas y responsabilidades y qué se espera de ellos, siempre. Que todos se aprendan su descripción de funciones y que luego la rompan. Claridad de línea y áreas de autoridad es crucial. Lo segundo, la delegación completa. 7 pasos para la delegación efectiva. Lo primero, aclare con su personal cuáles son las reglas del juego. Identifique el potencial de la gente, qué son capaces de hacer, aclare sus objetivos más allá de cualquier duda, asigne el proyecto junto con los recursos, para desarrollarlo, acuerde un cronograma de seguimiento, retroalimente al colaborador sobre su avance, retroalimente, recuerden, retroalimente. Reconozca públicamente el éxito del proyecto. En eso es importante recuerden que siempre cuando nosotros somos líderes, siempre reconocemos en público y retroalimentamos en privado. O sea, cuando yo tengo que felicitar a una persona, lo felicito delante del grupo, pero cuando tengo que jalarle las orejas, eso es en privado. Medir la excelencia, entonces ponga estándares de excelencia. Dice lo que se mide se logra o lo que no se mide no es susceptible de mejorar. Somos una sociedad orientada al marcador, o sea, la competencia, y la no medición genera frustración. La capacitación, el principio de Peter, que dice que en su carrera ascendente todo empleado llega a alcanzar su nivel de ineficiencia e inoperancia máximo. Sí, habrá personas que se queden allí, que no trasciendan, que no hagan más de lo que se les pide, y obviamente pues habrá que tomar algunas decisiones particulares allí. El principio de anticipación estratégica dice que todo incremento en autoridad o en responsabilidad debe ser precedido por algún tipo de capacitación para la tarea. La comunicación, que es de lo más importante que yo les comento, si hay una herramienta que puede transformar un equipo y una organización, es una sana cultura de comunicación. Recuerden que, tal vez ya les había comentado, en todas las empresas grandes hay un elemento que se llama el radiopasillo. ¿Sí lo han trabajado ustedes? ¿O lo conocen? Ese radiopasillo. No. Ese radiopasillo es ese chisme a las 7 de la mañana tomando tinto en la cafetería. Hablando de Pedro, de Juan, de Luis, del vestido de Marta, de ta. Eso se llama radiopasillo.
en ese radio pasillo, hay veces que hay mucha gente que se da cuenta que a Pérez lo van a echar, ¿sí? Y todo el mundo sabe que a Pérez lo van a echar, y el único que no sabe que lo van a echar es Pérez. Entonces, entre más transparente sea yo comunicando, menos grande será Radio Pasillo, y eso es importante. Porque en la claridad de la información que yo entregue, la claridad de la información que yo enseña, eso da una señal de confianza en la gente. La mayoría de las organizaciones funcionan con base en una cultura de comunicación informal. La cultura de la reunión formal periódica es un factor crucial, es decir, reunir por Meet, por hoy en día todas las tecnologías, contar lo que está pasando, qué es lo que le está pasando a la organización, ¿para qué? Para que la gente no conjeture. Ustedes saben que nosotros los humanos, nosotros tenemos un cerebro que está diseñado para conjeturar, ¿sí? Para conjeturar, y por eso nosotros somos chismosos. Y eso no es malo, ni es, no, nosotros simplemente somos así, somos humanos. Nosotros queremos, el cerebro no quiere dejar cabos sueltos. Yo veo, por ejemplo, en la calle, yo un día veo a Pedro con Liliana. Yo los veo por allá en la Plaza Bolívar, sí. Y por ahí a los 2 meses alguien me dice, usted sabe que Pedro y Liliana están saliendo. Qué digo yo? Lo que digo yo es que seguramente ella sabía, sí, porque yo los había visto por ahí en la calle, sí. Entonces, es una, digamos, característica especial que tiene el cerebro nuestro. Y vuelvo y les digo, no es malo, ni es regular, ni nada, simplemente de nosotros. Entonces, en comunicación lo más importante es ser transparente, o sea, es salirle adelante a la información como tal. La cultura de la reunión periódica es un factor crucial. La buena comunicación incrementa el rendimiento personal de la gente, incluso ante altos niveles de insatisfacción por el puesto. Y la buena comunicación motiva y genera sentido de pertenencia. Cuando a mí me comentan las cosas, cuando me informan qué es lo que está pasando, yo me siento incluido. Sí, me siento como parte de la empresa. La retroalimentación, pues la crítica se enfoca a la persona, la retroalimentación tiene como objeto mejorar el desempeño, lo que yo les comentaba ahorita. No es crítica, sino retroalimentación. Cuando yo critico, entonces yo llamo a la persona y le digo, venga, usted sí es muy malo, venga, cuénteme qué le pasó. Cuando yo retroalimento, simplemente voy al objetivo a mejorar. Un equipo empoderado generará retroalimentación en todas direcciones, horizontal y verticalmente, ascendente y lateral. El empowerment llama a una filosofía de retroalimentación constante, diálogo más que información, diálogo más que información. El reconocimiento, pues importantísimo, lo hablábamos desde el principio, si no hay un reconocimiento exacto para esa persona que es innovadora, que se esfuerza, que saca ideas, que todos los días está pensando en cómo hacer mejor las cosas, pues seguramente no lo va a volver a hacer. Confianza es importantísima en el empoderamiento. Si yo no le vendo la idea a ese subalterno de que yo confío en él y que le demuestro que confío en él, muy seguramente no se va a comprometer con el tema. Para confiar en su gente, primero debe conocerla, identifique el potencial de su gente y ayúdelos a maximizar ese potencial. El margen de error que debemos manejar y por último la dignidad. Trátelos con dignidad y respeto. El cliente no es lo primero. ¿Ustedes qué opinan? ¿El cliente siempre tiene la razón? No, No, profe. nunca, 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 nunca. ¿Por qué? Porque lo que usted dice, profe, nosotros, por ejemplo, los trabajadores siempre están por delante del cliente. A veces eso es de un poquito de comprender, digamos, cuando estamos en la posición del cliente, pero para eso hay que ir más allá de simplemente estar en la posición del cliente, sino ver internamente cómo se manejan los procesos. Y yo siempre también lo he dicho, por ejemplo, por lo menos en la empresa donde yo trabajo. ¿En qué empresa? Los asesores, yo trabajo en un call center y pues Sí. de por sí el trabajo en el call center siempre es un poco difícil, pero yo también digo lo mismo, el asesor siempre va por delante del cliente porque el cliente no siempre tiene la razón. Profe, yo opino, o sea, el cliente en ocasiones, o sea, sí se le puede dar la razón y todo, pero de tenerla siempre, siempre, obviamente no, porque a veces son mal criados, literal, tienen una mala educación enorme y lo quieren tratar y por debajear a uno como se les dé la gana, y es que yo soy su cliente, por mí le pagan, que no sé qué, entonces no.
O sea, para eso no tienen la razón y ya hay punto. ¿Qué más? Profe, también el cliente no tiene la razón porque a veces no tienen el conocimiento que uno puede tener como vendedor o asesor. Bueno, y les voy a hacer pues una pregunta muy capciosa. ¿Qué es más importante, el cliente o la razón? El cliente. El cliente. Pero entonces ahí se divide en dos partes. Pues, por ejemplo, lo que dije anteriormente, el cliente que es mal educado, que viene a tratarlo mal a uno, a debatirle y a decirle pues mil cosas, uno no puede dejar de que él haga con uno lo que a él le apetezca. Entonces ahí en ese punto como que hey, no, párele, venga, le explico por qué usted no tiene la razón y por qué ocurrieron las cosas. Entonces, pues en ese, pues sí, ya. Profe, en mi Bueno, miren, empresa el cliente siempre tiene la razón, según ellos. digamos, a ver, si el cliente dice que está lloviendo y realmente está haciendo sol, ¿tú qué le dirías? Que está equivocado. ¿Y para qué? No, miren, hablaba yo trabajé en una empresa, en una empresa financiera hace muchos años, trabajé muchos años allí y entonces trabajamos mucho el tema del servicio, ¿cierto? Entonces un día llegó una asesora y me dijo, jefe, mire, es que ahí está esa señora que es tan cansona, doña no sé quién, ¿sí me entiende? Doña Pepita. Doña Pepita Pérez, que era tan cansona y ahí viene otra vez a molestar y no sé qué. Entonces yo le decía, mira, Liliana, en primer lugar, entonces me decía, no se expresó como la señora, sino como la vieja. Entonces yo le dije a ella, le dije, mira, Liliana, en primer lugar no es una vieja, es una señora y es clienta del banco. Y en segundo lugar, no es cansona. Es un cliente de trato diferente, de trato especial. Y nosotros hemos trabajado mucho digamos, en las técnicas para atender ese cliente que es especial. Cuando hay un cliente de esos especiales, pues hombre, yo le trato de dar la razón, yo le trato de dar, yo le digo, mire, doña Pepita, créame que si yo estuviera en su situación, yo también estaría igual, Bueno, el tema es el siguiente. Frente a eso, eso es un dilema eterno, si el cliente tiene o no la razón. La verdad, yo nunca me he trasnochado pensando en eso, a mí no me importa si el cliente tiene la razón o no, pero le escuchaba a un amigo que es director de Confamiliares en Manizales. Entonces el tipo tenía una filosofía sobre esa muy extraña, pues muy particular, y me decía, mire, a mí no me importa si el cliente tiene o no tiene la razón. ¿Por qué? Porque a mí me interesa el cliente y no la razón. Las razones no venden, los clientes sí. Entonces, digamos, sobre situaciones particulares, claro, habrá que darle un manejo y todo, y no estoy de acuerdo con que un cliente, por importante que sea, venga a tratar mal a una persona simplemente porque tiene un producto muy grande, alguna cosa. Pero lo más importante, o sea, por eso les hago la pregunta, ¿qué es lo más importante, el cliente o las razones? Lo más importante es el cliente, las razones no dejan plata, las razones no dejan nada. Entonces es como manejar, no sé, como una media allí. Bueno, si usted trata bien al personal, el personal tratará bien al cliente. Cuando yo tengo un grupo muy grande de clientes para atender, pues yo no los podría atender, pero podría atender muy bien a mi personal para que ese personal vaya y atienda muy bien a mi cliente y traiga los negocios. Y dignificar al personal, enfocarnos en su autoestima, fortalecer su yo interior, resulta un negocio fabuloso, altamente rentable, es decir, darle la idea de que él es importante aquí y que su labor es muy importante. Como conclusiones, muchachos, el empowerment es un proceso estratégico que busca una relación de socios entre la organización y su gente. Aumentar la confianza, responsabilidad, autoridad y compromiso para servir mejor al cliente o logro de los resultados esperados. Para eso lo hacemos. Para lograr una sociedad entre la organización y su gente. ¿Para qué? Para que se logren mejores resultados. A veces las empresas mueren de éxito mal digerido. El empowerment
reductor de la distancia entre el nosotros y el ellos. Viene a asegurar la prosperidad de la empresa y ha de terminar de orquestarse en la sexta fase, la fase de estabilidad, para que la estabilidad no se quiebre. El empowerment solo funciona en condiciones favorables, como tampoco las orquídeas crecen en cualquier sitio. Los trabajadores deben sentirse satisfechos, es decir, hay que crear un ambiente de trabajo importante, un ambiente de trabajo satisfactorio, para que la persona crea en el empowerment y digamos, se enganche con él. De resto será un poquito complicado. ¿Preguntas, muchachos, sobre el empowerment? Eso va a estar en el parcial. En el segundo, sí. O sea, Bueno. no hoy, no en el de hoy. Bueno, profe, gracias. Bueno, muchachos, muy rápidamente vamos a trabajar el otro tema que teníamos, que era gestión por competencias. Ahora les pregunto, ¿qué es gestión por competencias? Es un proceso que nos permite identificar las capacidades de las personas requeridas en cada puesto de trabajo, como por ejemplo a través de un perfil cuantificable y mediable, pues como con los objetivos. Y el objetivo principal consiste en implementar un nuevo estilo de dirección que permita gestionar los recursos humanos de una manera más integral y efectiva de acuerdo con líneas estratégicas del negocio. Excelente, muy bien. ¿Algo más, muchachos? Bueno, en definición, ¿qué es la gestión por competencias? Dice, las competencias son aquellos conocimientos, habilidades, prácticas y actitudes que se requieren para ejercer en propiedad un oficio o una actividad laboral. Eso lo dijo Héctor Gordillo. Habló de conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Qué quiere decir? Que hay unas personas que son idóneas para un cargo. Les pongo un ejemplo. Un presentador de noticias. Un presentador de noticias tiene una competencia especial. ¿Cuál es? Bueno, ese presentador de noticias, su competencia especial es la voz, ¿sí? Tiene una voz espectacular, se le escucha muy bien y por eso, pues obviamente, lo utilizan para ese tipo de trabajo. La gestión por competencia, entonces, es un modelo en el que se evalúan las competencias personales específicas para cada puesto de trabajo, favoreciendo el desarrollo de nuevas competencias para el crecimiento personal de las personas. Eso quiere decir que hay unas competencias básicas, ¿cierto? Por ejemplo, un futbolista o un bailarín. ¿Qué competencia básica tiene un bailarín? Tiene una capacidad kinestésica, ¿sí? Kinestésica. Es decir, él es dúctil para el movimiento, se mueve bien, tiene ritmo y tal. Así como, por ejemplo, yo nací con 2 pies izquierdos, yo no sé bailar, pero hay unas personas que nacieron para eso, ¿sí? Y se definen las características, rasgos subyacentes que deben tener las personas para ocupar un puesto determinado. Entonces, ¿se trata de qué? De determinar cuáles son las competencias puntuales que tiene esa persona y tratar de ubicarlo en el cargo en el cual se va a desempeñar mejor. De eso se trata básicamente la gestión por competencias, de ubicar un perfil que se parezca con lo que yo necesito. ¿Para qué evaluar competencias? Para saber qué tipo de trabajador estamos contratando. El resultado de la evaluación de las competencias de un postulante nos va a ayudar a tomar la decisión de si conviene o no contratarlo. Para saber cuál es el nivel de los trabajadores en cuanto a sus competencias de desempeño, permite detectar falencias y carencias en las personas que ocupan determinados puestos de trabajo, las cuales pueden ser sujetas a un proceso de capacitación posterior. Y cuando hablamos de capacitación posterior, quiere decir que a pesar de que yo no tenga la competencia innata, o sea, yo no haya nacido con esa competencia especial para ese trabajo, yo la puedo desarrollar mediante algunas técnicas, ¿cierto? Sí, pues hay cosas muy difíciles, ¿cierto? Por ejemplo, la persona que no sabe cantar, pues difícilmente aprenderá a cantar. Pero hay otras actividades en las que sí.
se pueden desarrollar competencias. Hablamos de el poder, el saber y el querer. El poder es como tener el conocimiento como tal, los valores, las políticas y tal. El hacer es como tener la educación, la experiencia, habilidad y talentos. Y el querer es la motivación, el querer es la actitud con C, que tengo que tener en cuenta en el tema de competencias. Hay 3 modelos de gestión por competencias, no lo vamos a mirar uno detalladamente, simplemente vamos a hablar de que las distintivas son aquellas que son innatas, que la persona tiene y que le pertenecen y con eso puede desarrollar una labor específica. La genérica habla de una competencia que puede ser, como su nombre lo dice, susceptible de utilizar en varios cargos, en varios puestos. Y por último, la competencia funcional, que es por funciones. Es decir, hay algunas áreas de algunas empresas que tienen una función contable, de tesorería y tal, y la persona tiene alguna habilidad para desarrollarse en alguna de esas actividades como tal. La aplicación de la gestión por competencias podría tener selección, compensaciones, desempeño, capacitación y desarrollo, planes de sucesión, planes de carrera, hasta planes de transición de carrera, que son cuando, digamos, la persona ya se va de la empresa y tratamos de ubicarla en una siguiente para que continúe su vida laboral. Esas características para implementar un sistema de gestión por competencias deben ser aplicables, comprensibles, útiles, fiables, fáciles de manejar para el desarrollo profesional de las personas. Esta evaluación por competencia provee de un conocimiento compartido de las actuaciones que serán medidas, focaliza y facilita las entrevistas de evaluación, asegura un proceso más sistémico y centra la información de la actuación de las personas en el puesto de trabajo como tal. Dentro de la selección por competencia, esto permite una fotografía completa de los requerimientos de los puestos. Sí, digamos que para poder yo llevar a cabo una gestión por competencias, pues lo primero que tengo que saber es qué necesito. O sea, qué requerimientos tiene mi cargo para poder establecer qué perfil requiero. Aumenta las probabilidades de contratar personas que tendrán éxito en el puesto de trabajo, reduce la inversión en personas poco adecuadas. Cuando hablamos de poco adecuadas, pues no digamos que sean poco adecuadas, sino que de pronto no tienen la competencia para desarrollar el cargo. Identifica las competencias que se pueden formar y desarrollar. Los pasos de selección, esto no lo vamos a mirar en detalle, esto es simplemente un derrotero de qué se hace cuando se cubre una vacante, digamos, cuáles son los pasos que se lleva, la necesidad, la solicitud, las entrevistas, las formación de candidatura, la oferta, bueno, todo esto. Como conclusiones, la gestión por competencias identifica los talentos y cualidades de una persona para poderse desenvolver en un centro de trabajo. Centra la información, la actuación de las personas en un puesto de trabajo. Forma grupos u organizaciones con mentalidad de trabajo en equipo y busca características subyacentes de personas que en esta relación correcta, que están en relación correcta con la actuación en un puesto de trabajo. Preguntas, muchachos. En últimas, para resumir, ¿cómo lo podemos explicar muy fácilmente? Resulta que yo tengo una labor específica para desarrollar y es una labor que es diariamente estar subiendo y bajando un árbol. Así, trepando un árbol y bajándolo. Y resulta que tengo 2 candidatos. Tengo un perro y un mico. ¿Ustedes quién de los 2 cree que lo haría mejor? El mico. ¿Por qué? Porque uno ya sabe lo que él puede hacer. Porque el mico es más, tiene las habilidades, ¿cierto? Correctas. Pero resulta que ese mico tiene muy mala actitud y ese mico no quiere trabajar, entonces ¿qué hago? Y no tengo más candidatos. Se adiestra el perro. Sí, tendría que adiestrar al perro, sería un poquito más largo, más dispendioso, pero yo podría enseñarle al perro a subir y bajar ese árbol
y con eso cubriría la vacante, porque recordemos que las competencias no solamente se nace con ellas, sí, hay algunas. Por ejemplo, yo hablo mucho de lo kinestésico porque cuando yo miro, por ejemplo, a un jugador de fútbol cualquiera, ¿cuál les gusta a ustedes? ¿Qué jugador te gusta a ti? Falcao, profe. Por ejemplo, sí, entonces Falcao, resulta que Falcao tiene una habilidad kinestésica, ¿sí? Que la vida le dio, o sea, que nació con ella. Él se sabe mover en una cancha, tiene movimientos rítmicos, tiene un estado físico, tiene, bueno, tiene muchas cosas. Y por eso es un jugador profesional de fútbol, de la calidad que es. Como que yo mañana, bueno, no digamos yo porque yo ya tengo unos añitos, pero que otra persona, digamos joven, pueda aprender a jugar como Falcao, eso no será fácil, ¿sí? Eso no será sencillo. Pero hay muchas otras actividades en las que sí se puede generar competencias después de no tenerlas, o sea, con la actitud. Y eso es importante. Entonces, el ejemplo del perro y el mico, pues es real. Si yo no tengo más, pues bueno, echo mano del perro y le enseño y no lo hará tan dúctilmente, no será tan rápido y tal, pero pues bueno, pues lograré la tarea y eso es importante. Muchachos, preguntas, dudas. No, profe, ninguna, todo claro. Bueno, listo, entonces vamos a ir al receso de 15 minutos y volvemos y desarrollamos un temita de organizaciones y empresas, una diferencia que hay ahí y tal, y luego planteamos el primer parcial. ¿Les parece, muchachos? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Café, levántense, tomen aire para el último esfuercito, ¿listo?
Compañeros. Niños, ¿todos están ahí? Sí, profe. Bueno, muchachos, vamos a seguir entonces con el otro tema antes de ir al parcial. Ahí lo ven, el módulo. Sí, profe. Sí, Sí, profe. señor. Bueno, esta unidad, este tema 4, la unidad 2, habla de conceptos básicos de organización y empresa. Y nos habla primero, esto lo vamos a ver un poquito más rápido porque yo sé que ustedes ya se lo leyeron, ustedes son muy juiciosos, esa lectura estaba ya solicitada en el módulo. ¿Qué es una empresa? Una empresa, pues es una entidad de carácter económico en donde unas personas, digamos, se unen para obtener unos beneficios pecuniarios, digámoslo así, económicos, valga la redundancia. Ejemplos de empresas, por ejemplo, tenemos como la misma universidad, como Coca-Cola, como Coltabaco. Todo esto para decir que toda empresa es una organización, pero no toda organización es una empresa. Una empresa tiene unos objetivos claros y tiene, digamos, unas funciones, un organigrama, una directriz interna para conseguir unos resultados. Una organización no necesariamente, una organización puede ser un grupo de personas que simplemente se unen para un determinado fin. Organizaciones pueden ser legalmente constituidas o no constituidas legalmente, como constituida legalmente como Coltabaco, la Corporación Universitaria Remington, y la organización puede ser pues grupos deportivos o cosas así, simplemente como para establecer la diferencia entre organización y empresa. Entonces, queda claro que toda empresa es una organización, pero no toda organización es una empresa como tal. Las principales finalidades de una empresa podrían ser, ¿cierto? La satisfacción de los clientes, como siempre lo hemos dicho, obtener una máxima rentabilidad, obtener recursos a corto plazo, beneficiar a la comunidad en la que se beneficia, eso es importante, dar servicio a los clientes, beneficiar a los empleados y dar imagen personal. Analizando el concepto de organización y empresa, pues miramos que una empresa puede ser, por ejemplo, Ardila Lule, ¿cierto? Una gran empresa. Y una organización, pues puede ser un grupo simplemente de personas que se reúnen para, no sé, para jugar cricket o para jugar cartas o no sé, para alguna otra cosa. Sin embargo, sigue siendo una organización. Dentro de esta clasificación de empresas tenemos, ya la conocemos nosotros, las agropecuarias, industriales o comerciales, depende del sector económico, y las de origen, según el origen del capital, privadas, públicas u oficiales o mixtas. Dentro de estas del sector económico, pues las agropecuarias son del sector primario, industriales del sector secundario y las comerciales del sector terciario, que son los servicios. Hoy en día también hablamos de otra clasificación que son las cuaternarias, que son empresas que son altamente tecnológicas y que apelan a la inteligencia artificial. También hoy en día están incursionando, digamos, ese tipo de empresas y lo vamos a ver muy pronto. Sobre la definición de cada una de ellas, pues no lo vamos a mirar. Sobre el origen de capital, pues tampoco, simplemente hay privadas, públicas y hay mixtas. Sobre el concepto de administración, pues sobre esto hay varios, digamos, varias concepciones que se dan. Todavía no se ha podido establecer si la administración es una ciencia o un arte. Sin embargo, pues el concepto de administración parece simple, es el resultado de la gestión que se hace dentro de las organizaciones como tal. Es decir, la administración es lo que hacemos nosotros dentro de la organización o dentro de la empresa para lograr unos objetivos. Hablamos siempre de organización, por aquí hay
unas definiciones de organización, yo sé que ustedes ya se las leyeron, hay algunas que son muy técnicas, otras que son más sencillas, pero en últimas, digamos, en esencia, lo que se habla, digamos, de concepto de administración es el arte o la ciencia que trata de manejar unos recursos que son escasos para obtener unos resultados superiores. Lo vamos a ver aquí. En últimas, el concepto de administración, construido a partir de todos los anteriores autores, que son muchos, hablamos de que es el proceso de utilizar unos recursos que son escasos siempre. Si no fueran escasos, no habría necesidad de administrarlos. Los administramos porque son escasos. Utilizar entonces eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos de la empresa para alcanzar objetivos propuestos y alcanzar la maximización de utilidades por medio de las funciones de planeación, dirección, organización y control, que es el proceso administrativo que viene, digamos, siendo estudiado, trabajado desde hace más de 100 años, ya lo vimos en algunas de las exposiciones que hicimos. Cómo, digamos, este proceso, a pesar del tiempo, pues no cambia, sí, es igualito. Planear, dirigir, organizar y controlar. Eso lo hacemos en cualquier actividad humana. Yo primero planeo qué voy a hacer, luego dirijo, luego organizo a la gente y luego ejerzo un control, que es es el establecimiento entre lo que yo dije que iba a hacer, o sea, lo que planeé y lo que realmente ejecuté. Dentro de los significados importantes para comprender el concepto de administración tenemos la eficiencia y la eficacia. ¿Quién me dice qué es eficiencia? Profe, es hacer lo que debemos hacer. Esa es eficacia. Muy bien. Es con los recursos. Sí, la eficiencia tiene que ver con los recursos que yo utilizo. La eficacia tiene que ver con los resultados. Es decir, a mí me encomiendan hacer algo y yo lo hago. Yo soy eficiente, yo soy eficaz. Ahora, ¿soy eficiente? Yo no sé. Yo no sé si qué tan eficiente fui, qué tantos recursos utilicé. Entonces, hablamos de eficacia como el logro de los resultados y la eficiencia como el manejo de los recursos para el logro de esos resultados. Y dentro de los dos, digamos, en una mezcla, hablamos de efectividad. Cuando hablamos de efectividad decimos que somos eficaces, o sea, logramos el contenido, el objetivo, con un alto nivel de eficiencia, con el manejo idóneo de recursos. También habrá un proceso, unos recursos, unos procedimientos, unas políticas, unas estrategias, unos objetivos, una misión y una visión. Todo eso hace parte del tema administrativo como tal. Aquí hay definición de cada uno. La eficiencia es el uso de todos los recursos. Por aquí hay un ejemplo, digamos, entre eficiencia y eficacia, cuando un ejemplo de la Remington tiene presupuestado 10.000 millones para adelantar la obra de educación física. Entonces hablamos de mucha eficiencia, aquí de mucha eficacia y mucha eficiencia. Hablamos de mucha eficiencia y poca eficacia, depende de lo que hagamos. Es decir, cuando yo soy muy eficaz, logro el resultado, pero tal vez puedo ser poco eficiente, es decir, gastar más de lo que presupuesté o demorarme más. Cuando soy muy eficaz y muy eficiente, pues lograré el objetivo y con los recursos o con menos de los recursos que me dieron para hacerlo. También dentro de los recursos que nosotros manejamos en administración están los recursos humanos, que constituyen inclusive a los dueños, los directivos, los profesionales, tecnólogos, asistentes, operarios y todas aquellas personas, digamos, que puedan participar dentro de esa actividad como tal. Dentro de los recursos materiales, pues tendremos materia prima, papelería, planta, bodegas, bueno, todo lo que se requiera para generar la operación como tal. Los recursos financieros, pues hablan de el efectivo, los bancos, las acciones, los créditos, es decir, lo que yo necesito para poder financiar la operación. Ustedes saben que todo es dinero, ¿sí? Cualquier proyecto que yo vaya a adelantar, pues tiene dentro de sí, pues una necesidad de recursos financieros como tal. Y los tecnológicos como el software y la tecnología de punta de producción.
La misión, pues la conocemos en planeación estratégica, es como la razón de ser de la empresa como tal, cuál es el negocio, en qué sector de la economía se desarrolla, cuáles son los productos o servicios, con qué recursos tecnológicos cuenta, quiénes son nuestros clientes. O sea, la misión habla de qué es la organización como tal, de por qué está allí, para qué está allí. Y la visión es la concepción de futuro como tal. ¿Dónde queremos estar en 5 años, en 10 años? Con esas, precisamente, con estos elementos que tenemos en la misión. Ese concepto de administración, pues bueno, la primera definición de administración fue elaborada hace 5.000 años por los sumerios, lo vimos por allá en ese video que miramos en la primera tutoría. Y el primer concepto reconocido de organización fue elaborado por los hebreos en cerca de 1491 a.C. Bueno, y muchachos, por temática, vamos a dejar aquí por hoy. Preguntas, dudas, reclamos, observaciones, quejas, peticiones. No, profe. Listo, entonces vamos a quedarnos con el parcial, ¿sí? El parcial es un parcial muy sencillo, es el regalo que les tenía de Día de la Madre, porque todavía no está el Día de la Madre, sí. Está habilitado para dentro de 3 minutos. El que vaya terminando, pues se puede ir retirando. Si tienen dudas, yo voy a estar aquí pendiente. No sé si haya entonces, muchachos, dudas, preguntas que quieran hacer en este momento. Bueno, si no es más, muchachos, entonces si no nos volvemos a ver o a hablar ahora, nos veríamos dentro de 8 días. Quedan 2 tareitas de investigación, lo mismo que hoy, de otras teorías administrativas que son importantes para el curso. Y nos veríamos entonces dentro de 8 días. Cuídense mucho, muchachos, y Dios los bendiga. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Profe, profe. también. Listo.